Amén. Amén. Pues ahora sí le doy paso a nuestra querida, hermosa, linda líder, Karen Durán. Amén. Muchas gracias. Bueno, buenos días, hermanos, hermanas, a quienes no pude saludar ahorita al inicio. Qué honor, ¿no? Es estar parada o de pie en este lugar. Y qué nervios y qué temor también. Entonces, le pido que si me ve nerviosa, me comprenda. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar y a poner en las manos del Señor este mensaje que Él nos quiere dar a cada una de nuestras vidas, quiere hablarnos. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, por tu presencia, Dios, en tu casa, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar, Dios, porque eres increíblemente bueno, Señor, nos das delicias, Señor, las delicias de tu presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, Dios. Gracias, Señor, inunda cada corazón en esta mañana, Señor, y habla nuestras vidas, Señor, en especial a quienes son madres, Señor, a quienes lo serán, Señor, a quienes quieren serlo, Señor, y también a la vida de aquellos hombres, Señor, que están en este lugar, Dios, aquellos niños, niñas, jóvenes, Señor Jesús, para que comprendamos este papel tan importante, Señor, de las madres en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano, hermana, hoy el Señor me regaló una palabra muy hermosa para este día tan especial, ¿no? Y me la regaló en realidad para el grupo de jóvenes primeramente, porque no sabía que iba a compartir en el día de hoy la palabra, pero en el grupo de jóvenes ya habíamos decidido hablar de un tema especial sobre las madres. Entonces traje este mismo mensaje, versión mejorada, versión fortificada. Entonces es el que quiero compartir en esta mañana, el que el Señor me ha hablado a mi vida. Y bueno, primero antes de comenzar, decirle a las madres que están en este lugar que se sientan felices, alegres, gozosas de esta celebración de esta mañana que hacemos con mucho amor de parte de ABN, su iglesia, su familia de la fe. Entonces espero que se regocijen en el Señor, que tome esta palabra para su vida y que se deleite en el Señor por eso. Entonces, bueno, el mensaje o la palabra que el Señor me regaló para esta mañana, que habló a mi vida primeramente, es sobre Jesús y María. Jesús y María. Nada más y nada menos que Jesús como hijo terrenal, refiriéndome exactamente a su relación con María, y María como aquella sierva de Dios que cumplió con la voluntad del Señor de ser la madre terrenal de Jesús. Entonces comienzo este mensaje comentando eso, diciendo que la vida de María en la obediencia y sujeción de ejercer su maternidad con nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, es un gran ejemplo para todas las mujeres madres que han conocido del Señor. Asimismo, la respuesta de Jesús a la maternidad de María es un ejemplo para todos los hijos e hijas que han conocido al Señor. Entonces hoy en el mensaje hablaremos de 4 puntos que se centran en esto. El primer punto está dirigido a Jesús, específicamente Jesús, obediente a Dios Padre, pero también obediente a su papá y a su mamá terrenal. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2, del 41 al 48. Lucas, capítulo 2, del 41 al 48. Quien ya lo encuentre, bueno, listo, para saber si ya lo tenemos varios. 2 del 41 al 48. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera?
mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Había dicho que hasta 48, pero en realidad estaba en 52. Por eso lo seguí hasta aquí. Entonces dije que este primer punto que vamos a hablar de la enseñanza de Jesús y María, bueno, la titulé Jesús y María, 2 puntos, un ejemplo de relación madre e hijo. Entonces en este primer punto vamos a hablar de Jesús, obediente a Dios Padre y obediente a su papá y mamá terrenal. Y en este punto nos habla que somos hijos e hijas. Y aquí absolutamente nadie está exento de serlo, pues todos venimos de una madre, de un padre. Entonces nos habla a todas nuestras vidas. Hay una curiosa escena de este pasaje bíblico, y es que yo lo nombré desde el niño Dios. El niño Dios, o sea, hablando de Jesús, porque aquí es Jesús siendo un niño de 12 años, y lo llamé desde el niño Dios porque recuerdo que cuando yo iba a las novenas en diciembre, a las novenas que hacían y eso, me encantaba ir por lo que se cantaba y eso. Y bueno, también por el regalo que daban. Al final era una niña de 10, 11 años. Entonces también, y 12 años, como hasta los 12 años, asistí como de la edad de Jesús. Era muy llamativo para mí y decían el niño Dios y el niño Dios. Y yo decía, wow, el niño Dios, o sea, Dios niño. Y bueno, con el tiempo comprendí que es una forma de llamarle también pues desde la religión católica, pero también es cierto de que en ese tiempo Jesús era un niño Dios, o sea, Dios, el cuerpo de un niño, cumpliendo la misión de estar acá en la tierra. Entonces yo creo que es lo siguiente, qué curiosa escena en que el niño Dios, ya van a ver por qué voy a decir esto, no avisó a su papá o a su mamá que quería quedarse en la casa de Dios. O sea, qué cosa, siendo el niño un niño, no como cualquier niño, sí, está viviendo una vida humana, pero es el Hijo de Dios, es Dios mismo también. No avisó a su papá, a su mamá que quería quedarse en la casa de Dios. Uno dice, caramba, qué escena hasta más cotidiana de un niño de 12 años. Él tenía un padre superior, el cual debía obedecer sobre todas las cosas, y lo demostró de hecho, y se demuestra ese hijo de Dios sale, o esa respuesta mesiánica al él decirle a sus papás, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Y uno diría, caramba, un niño de 12 años, o sea, ¿cómo responde? Y uno diría en Cartagena, un chipiricuatrico, una cosita así que te responda así al papá y a la mamá. Uno dice, allí está mostrando su carácter, su esencia de hijo de Dios. Pero, aunque aquí se muestra claro de que él tenía un padre superior al cual obedecer, sobre todas las cosas también, o más bien no un pero, sino también debía estar sujeto en el Señor a su mamá terrenal. Y eso también lo deja ver el texto. O sea, nos muestra esa naturaleza del niño Dios, como le decía, de que era un niño humano, pero que era el hijo de Dios y quería estar en la casa de su padre, pero también nos muestra la sujeción que él debía tener con su mamá y su papá terrenal. Entonces, en ese momento quizás María no comprendía lo que decíamos, que a la edad de 12 años ya de Jesús hablando de su propósito como hijo de Dios. De pronto quizás ella en ese momento sentía una incomprensión como que es solo un niño, no es ya un adulto, de pronto no pensaba ya que iba a empezar su ministerio, que ya mejor dicho, y al verle hacer eso, no avisar a sus papás quedarse, entonces fue de gran angustia para ella. Y lo dice en la palabra, le buscan como cualquier papá y mamá 3 días. Imaginemos la angustia de esa mamá y de ese papá. No, y no solo de eso, sino de María, que recibió la misión de cuidar a ese niño. Ya diría, le fallé a Dios, perdí al niño, Dios lo perdí. Pero no, cuando lo encuentran al niño, cuando lo encuentran, el autor del texto deja ver que el niño le contesta que él debía estar en la casa de Dios, pero se devuelve a su casa con los papás. O sea, le deja ver, mamá, necesitaba estar aquí, me concierne estar en los negocios de mi padre, pero se devuelve con su papá y su mamá. Pues ella le dice, estábamos angustiados. Y quizás en ese momento en el texto se deja ver como una incomprensión por parte de María, lo que decíamos, quizás su corazón de mamá terrenal, pensando de sierva de Dios con lo que le había encomendado el Señor, lo que le había dicho el ángel.
pero aún así él se devuelve a sus papás y el autor hace el énfasis de que estuvo sujeto a sus padres y permaneció así, hace esa salvedad. Entonces miremos qué hermoso es mirar la obediencia de Jesús, el Hijo de Dios, primeramente al Padre primeramente a la voluntad que él estaba cumpliendo de venir al mundo, de vivir esa vida terrenal para morir por nosotros, pero también correspondiendo como un hijo terrenal, porque comprendemos que Jesús fue el Hijo de María en tanto estuvo aquí en la tierra y ella tuvo la misión como sierva de Dios de cuidarlo, de estar allí, de velar por él como de ejercer una maternidad terrenal. Entendemos nosotros que no es celestial o que ella no es una figura de la deidad, sino que su misión como sierva de Dios fue aquí en la tierra. Entonces, qué hermosa es la palabra de Dios que nos deja ver eso. Por eso llamaban niño Dios, diciendo niño desde ese lado humano de Jesús, demostrar su obediencia y sujeción a su papá y a su mamá y Dios, porque no deja de ser el Hijo de Dios, el Señor, y el autor tiene esa intención de mostrarlo. Entonces, ese fue nuestro primer punto para nosotros como hijos e hijas. Y recalco nuevamente antes de pasar al otro, desde el 50, pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y les leo esto antes de pasar al siguiente punto porque quiero que guardemos la partecita de y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón, porque ya la vamos a ver más adelante. Nuestro siguiente punto de la enseñanza se llama María como parte del lado humano de Jesús, de lo que hablábamos, de la vida de María y de su misión, que era solo como la parte humana de Jesús en tanto ejercer su maternidad con él. Y nos vamos al libro de Juan, capítulo 2, del 1 al 4. Juan capítulo 2, del 1 al 4. Vamos a leer, no lo vamos a leer hasta el 4, sino que vamos a leerlo hasta permítame acá, hasta el 10. Hasta el 11, perdón, del 1 al 11. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dije que esta parte se llamaba María como parte del lado humano de Jesús. ¿Y por qué lo llamé así? Porque este pasaje para mí es realmente hermoso. Desde que conocí al Señor y desde que empecé a estudiar, como desde los 16 años, la palabra de Dios, esto hacía parte del discipulado básico que me hicieron. Cuando hablábamos de los milagros del Señor, porque este se registra como el primer milagro público al comenzar pues el ministerio. Eso me lo enseñaron a mí desde los 16 años y yo decía qué hermoso y qué curioso ver que un milagro público se está haciendo una necesidad humana y hasta social, como era en este caso un vino para una fiesta. Entonces miren cómo comenzamos nosotros y lo entretejemos con nuestro mensaje. Y es que este relato del primer milagro público que hace el autor comienza con el comentario de una madre. Comienza con el comentario, en este caso, de la madre terrenal del Señor. Con un comentario, si lo lleváramos aquí a la costa, que sería algo así como que, ay, mi hijo, se les acabó el vino a los novios. Y como que, ¿quiénes alguna vez
no se nos hace familiar, más bien una frase así dicha por nuestras madres en algún momento como que ¡ay! Y dice algo, ¡ay! Quiero ir a comer, ¡ay! Me hace falta esto, ¡ay! Si yo tuviera esto, lo otro, o ¡ay! Mira esas personas. Entonces es un comentario tan cotidiano, tan casual, tan humano desde una mamá como que ¡ay! Se les acabó el vino a los novios. Y la respuesta de Jesús también es muy curiosa, como que mamá, ¿y tú y yo allí qué tenemos que ver? Como que, y le dice a ellos, mujer, ¿qué allí tú y yo? Como que cuando hablábamos con los jóvenes era muy chévere porque decíamos, ¿cómo decirnos ahí? Y eso a ti y a mí, ¿qué nos importa o qué nos compete? En el sentido de que es la fiesta de ellos, ¿qué hacemos aquí? Y él le dice, sabiendo la intención de ella, aún no ha llegado mi hora, sin embargo, ella muestra la escritura, y así lo está en el relato, ella dice, llama a los sirvientes y le dice, hagan todo lo que él les diga. Él le da una respuesta de que aún no ha llegado mi hora, pero ella llama y le dice, venga, hagan todo lo que él les diga, como dice el pastor, la propia mamá. O sea, la propia mamá de que me está diciendo, mamá, como que por favor, ahora no ha llegado mi hora, o qué pasa aquí, y ella llama y dice, hagan todo. Entonces, lo más curioso es que el milagro se lleva a cabo. Y no solo el milagro se lleva a cabo, el Señor sí les dice, llenen esto, hacen el milagro, sino que al final se deja claro que el Señor se glorifica y los discípulos creen en Él. Entonces, vemos aquí en este milagro de que, como comentábamos, se hace una necesidad humana e incluso social. Y nos deja mostrar que el Señor no solo le interesa nuestras necesidades inmateriales, no solo llenar nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestros sentimientos, saciarnos, satisfacernos, sino también aún necesidades humanas, como comer, o sea, necesidades físicas, obviamente, que al Señor les interesa. Y eso lo vemos en este milagro tan hermoso. Y qué curioso que este milagro comenzara con una frase de esta mamá terrenal de Jesús y concluyó diciendo que María hace parte del lado humano de Jesús. Entonces, podemos comprender eso, porque este pasaje, ¿por qué tomo este pasaje para concluir eso? Porque este pasaje es usado para justificar y decir que María intercede por nosotros y que María hace parte de la deidad. Entonces podemos estudiarlo y ver que es un comentario que hace una mamá, una actitud de hecho y comportamiento de una mamá terrenal, pero que el Señor se glorifica en medio de todo esto, como suele hacer nuestro Dios y Padre. Entonces, en este milagro que digo que se hace una necesidad humana, vemos a una madre humana haciendo un comentario, y así vemos que María no hace parte de la deidad, sino del lado humano de Jesús. Entonces, ahora sí, nos quedan nuestros siguientes puntos más profundos y centrales, que ya viendo esto podemos llegar a estos que vienen. Y este que sigue es María, una mujer y sierva que se sujetó a la voluntad de Dios para su vida como madre. Y nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 19, del 25 al 27. Juan capítulo 19 del 25 al 27. Entonces dice la palabra de Dios: por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Entonces, comenzamos este versículo para mirar cómo María definitivamente fue una sierva de Dios y cómo se sujetó como una guerrera valiente a la voluntad de Dios. Y aquí escribí lo siguiente: imaginemos la escena. Primero de María, viendo el sufrimiento de su hijo terrenal que Dios le dio. Lo llevó en su vientre, lo parió, lo crió. Ahora imaginemos a Jesús Dios sintiendo el dolor de María, ya a punto de dar su vida en la cruz, como esa sierva incluso que estuvo allí ejerciendo la maternidad con él, y la llama mujer. Desde la posición de hijo de Dios, mirando con compasión a aquella mujer viuda que tuvo como madre en la tierra. Y le dice entre esas líneas que expresa de madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Él le dice entre líneas: no te dejaré abandonada, me tuviste como hijo en la tierra, ahora que vuelva Dios dejaré a alguien que vele por ti, no estarás desamparada.
Entonces vemos que definitivamente el amor y la ternura del Señor, de nuestro Dios, que allí María está terminando pues el propósito por el cual el Señor la trajo al mundo, que era criar a ese Hijo de Dios que iba a morir en la cruz, y ella allí ya viendo la voluntad del Señor cumpliéndose en su clímax, en su máximo punto, y el Señor como la mira con compasión, aquella mujer que está siendo destrozada por dentro, como cualquier mujer humana, y viviendo una voluntad de Dios, que está viendo a aquel que el Señor le había dado morir en la cruz y de la forma más vil. Entonces eso quizás en los evangelios no se, digamos que de manera profunda no se recalca, porque el propósito es mirar a Jesús como Mesías y como el Hijo de Dios. Pero si en el cielo pudiésemos tener una conversación con María, sería muy interesante, de verdad, que sí, con ella y con los otros héroes de la fe que tanto soñamos, que con David, que con Elías, sería muy interesante preguntarle por esta vida, por la vida que ella le tocó vivir, por ese servicio que ella dio a Dios de esta manera. Entonces, miremos esa compasión también que ejerce el Señor en ella, y que le dice: no estarás desamparada, María. Mujer, viuda, aquí hay alguien, un discípulo que va a velar por ti. Y vamos entonces a nuestro punto último de reflexión y final, que lo titulé: cuando una daga traspasa el corazón de una madre. Y nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2, del 33 al 35. Sí, Lucas, libro de Lucas, capítulo 2, del 33 al 35. Y dice la palabra de Dios: y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, este versículo lo tomé para esta parte de cuando una daga traspasa el corazón de una madre, porque aunque muchos autores eruditos comentan que esta palabra fue dada a la iglesia o a Israel mismo, de la daga que los iba a dividir, fue dada directamente a María, que una daga iba a traspasar aún su alma, y muchos también argumentan de que se refiere al sufrimiento de María también como madre, que iba a vivir al ver a Jesús morir en la cruz. Entonces, este nos ayuda también, nos retroalimenta al punto anterior, porque imaginemos nuevamente a María, como lo decía, que había llevado a Jesús en su vientre, obra del Espíritu Santo de Dios, que lo parió, lo crió. Imaginemos ahora una madre común y corriente cotidiana. Imagínese usted, madre común y corriente con su hijo. Imagínese entregar a su hijo, en el caso también mirando a María, daría la vida por él como lo haría cualquier madre. Lo llevó en su vientre, le secó las lágrimas, el sudor, lo amamantó, lo bañó, lo vistió, lo crió, y lo ve morir desangrado y azotado de una forma vil. Imaginemos un relato tan común y sencillo, y ahora nos volvemos al versículo que decía de inicio, que decía que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Imaginemos a una madre contando un relato de su hijo, lo que ella podría recordar, y nuestras madres lo hacen con nosotros, y a mí me encanta. Qué hermoso es cuando nuestras mamás empiezan a contarnos de cuando uno era bebé, de lo que uno hacía. En estos días mi mamá me decía: tú fuiste la que más seno tomaste. Y yo le decía: ira, mami, ira. Si tú seguro me lo quitaste como a los 3 meses, molestando a mi mamá y jugando como jugamos. Yo le dije: por eso es que soy carente de amor, de no sé qué, de que necesito más amor tuyo. Y ella se reía y me decía: que mentira, tú tomaste como hasta los 2 o 3 años. Yo le decía: caramba, mami, ¿en serio? Y nos reíamos y hablábamos de esas cosas. Y a mí me encanta, yo le digo a ella en realidad tampoco le gusta contar mucho, pero cuando uno le saca las palabras, ella empieza a contar todo, me cuenta cuando me perdió. Yo le contaba a los chicos, a los jóvenes, cuando compartíamos esta palabra, que a mí me robaron cuando yo era una bebé, pero solo durante un día. No sabemos qué pasó en ese día, pero para la gloria de Dios aquí estoy. Entonces no me mataron, no me hicieron daño, pero en ese día fue una vecina de mi mamá, ella me devolvió en la noche. Mi mamá cuenta que ella lloraba a tal punto que ella sentía que el corazón, o sea, en su corazón ella decía que físicamente estaba pasando algo, que ella sentía que se estaba desprendiendo, y que alguien le decía que no llores más porque se te van a desprender las alas del corazón, algo así. Y ella decía: Karen, yo sentía tanta angustia que mi mamá decía, yo sentía que me iba a morir al ella haberme perdido a mí. Era una bebé pequeñita, y además que yo fui la primera bebé
churquita, como dice ella, que ella tuvo, que tenía el cabello rizado, y a ella le encantaba porque ella decía que oraba a Dios para tener una bebé con el cabello rizado. Amaba a mis otras dos hermanas, pero era feliz de tener una nena con el cabello rizado y que nos hacía ondas en el cabello y eso, y ella decía que ya todas nos trataban como una muñeca, o sea, feliz como una muñeca, porque mi mamá fue madre adolescente desde los 15 años de edad, y ella nos decía, ella nos dice, ustedes fueron mis primeras muñecas, ustedes eran mis muñecas. Entonces les encantaba vestirnos lindas con esos vestidos de repollitos y las pantaletas de repollitos, como nosotros las llamamos, parecían un repollo detrás, con las medias también, con los boleritos y eso, y vestirnos, perfumarnos y jugaban con nosotros y eso. Incluso en ese tiempo, como ella y mi papá tenían una tienda, ella le pagaba a alguien que nos cuidara. Ella dice que me dejó perder, pues fue la muchacha, entonces aún más grande fue el dolor para ella de haber dejado cuidándome, que otra persona me fuese extraviado. Y entonces nada más mi mamá cotidianamente contándome este relato. Uno puede imaginar, y un relato no tan cruel como fue el caso de la muerte, digamos, física, en tanto el sufrimiento que él debía llevar. Glorioso después la resurrección, y eso también María estuvo viva para ser testigo. Pero ahora nos estamos centrando en este relato. Entonces, imaginemos ahora a María contando como mamá. ¿Qué podrías decir ella de lo que hablábamos del niño Dios? No, comió bastante, cero, sí, a veces no quería comer, en las mañanas, como se le llamaba, a veces no me dejaba dormir, corría ese niño, se montaba en los árboles, le gustaba mirar de lejos, quedarse allí viendo el atardecer, pensando en Dios, orando. Entonces, como un niño común y corriente, de hecho así debía ser para cumplir la palabra de Dios, de 100% humano, 100% Dios, como vino el Señor, hallado sin pecado como el Cordero de Dios, pero debía vivir esa vida humana para cumplir el propósito de Dios. Entonces imaginemos esos relatos de esa mamá y continuamos entonces. Imaginemos ahora un desprendimiento psicológico, físico y espiritual que ella experimentó en ese momento, porque imaginemos cualquier humano como nosotros, que Dios nos encomiende esa voluntad tan grande y digamos ese propósito a cumplir en la tierra, que uno diría, Dios mío, nada más y nada menos que llevar dentro del vientre al Hijo de Dios y criarlo y ejercer la maternidad con él. Entonces miremos ese propósito y llevarlo dentro, sentir una relación profunda con él como su mamá terrenal, y al vivir ese proceso hacia la cruz, de la muerte de él, un desprendimiento incluso psicológico, podríamos pensarlo desde las ciencias sociales, desde las ciencias y la medicina, psicológico, físico, espiritual, un dolor, como decía, si una mamá como la mía lo puede experimentar en un día, nada más que de pronto creo que me perdió una madre al ver a su hijo ser azotado y morir. Entonces, en medio de todo esto, imaginemos ahora esa sujeción aún más grande y al someterse a la voluntad de Dios, viviendo y padeciendo este dolor. Entonces ella experimentó esto porque al saber que más allá del Jesús terrenal, del cual ella tuvo la dicha de ser madre, también ella podía tener el consuelo de que él es y será el Hijo de Dios. Yo creo que ahora ya no estaría con ella nunca más de la misma manera como Jesús, Hijo en la tierra, pero siempre sería su Señor y Rey, y siempre lo había sido. Entonces, para mí, María muestra una gran valentía y desprendimiento en la sujeción a la voluntad de Dios a lo largo de la vida de Jesús, desde la concepción, cuando ella aceptó la voluntad de Dios, cuando el ángel vino a decirle, ella dijo, de aquí, hágase con tu sierva, Señor, lo que tú quieras. Mostró esa sujeción a la voluntad de Dios y desprendimiento a lo largo de la vida de él. Y lo vemos, como decía, desde el primer pasaje en el que ella no comprendía muchas cosas y decía que atesoraba esas cosas en su corazón, como que, Dios mío, esto no es fácil, es difícil. Pero ella muestra esa sujeción, y ella siempre hará parte del lado humano de Jesús, en todo el sentido amplio y bíblico de esto. Su vida como la mamá terrenal de él, coloqué, es digna de admirar e imitar. Realmente como mujeres, como madres en este mismo momento, y como mujeres que queremos ser madres. Realmente es un modelo de tomar de ejemplo, como una heroína en este caso de la Biblia, como llamamos a los grandes héroes de la Biblia. Ella también merece ser catalogada como tal. Entonces hay algo que quiero que tomemos en cuenta, y es que específicamente en el libro de Juan se destaca, según los estudiosos también eruditos, se destaca que en el momento en que
Jesús estaba en la cruz, quienes estaban frente a él, entre esos María y el discípulo Juan, más que esperar que se cumpliera la profecía y más que estar allí frente a Jesús, estamos esperando que el Señor cumpla la profecía, que cumpla la escritura como Mesías, esperamos Jesús, estamos esperando nada más que cumpla eso, más que eso, estaban allí al frente de la cruz por amor al que estaba colgado en la cruz. Entonces el libro de Juan deja ver eso, y eso realmente nos permite ver aún más la posición de María como mamá. Entonces estaban allí, incluso estaban allí sufriendo al ver a su Señor, a su Maestro, estaban allí agonizando, pero pendientes también, expectantes y viendo la gloria de Dios en la vida de su Señor, del Hijo de Dios. Entonces yo pensaba lo siguiente: a veces deshumanizamos tanto al Señor y a veces se diviniza, si bien otras religiones vuelven a María como una divinidad o una deidad, que para nosotros sabemos que no es así. Otras deshumanizan a Jesús. Creemos que como hijo de Dios Él levitaba, Él no iba al baño o no comía, o quizás sí, no, de pronto quería como niño correr, jugar, de pronto como niño, no, Él nunca jugó corriendo al cogido, nunca se montó en árboles. Para cumplirse la palabra de Dios debía ser 100% humano, 100% Dios, pero hallado sin pecado, como dice la palabra de Dios. Entonces, pienso en que a veces le quitamos también eso al Señor, pero no, Él también cumplió con su rol como hijo terrenal, también lo hizo. Y yo concluía diciendo: qué increíble, tierno y asombroso es Dios. Es el Hijo de Dios, que siendo Dios a sí mismo, toma esa posición de humano y nos da ese ejemplo como hijo de Dios y cómo se debe ser un hijo terrenal. Entonces, aquí hay una enseñanza también para la iglesia. Una enseñanza también que nos deja el libro de Juan, ya más para la iglesia en general, y es que se puede estar al lado de la cruz por muchas razones que no sean el amor a quien ha sido clavado en ella. Y es que también miremos de que quienes estaban allá al frente a él, más que estar por una religión, por una, no sé, por esperar cumplir la palabra, por mirar si era o no era el Hijo de Dios, más que por eso estaban allí por amor de quien estaba allí colgado. Esa debe ser nuestro propósito también, iglesia. Nuestro propósito de acercarnos al Señor por amor a Él, más que por otras razones humanas o estructuras humanas que tengamos. El amor de María y el amor del discípulo Juan por su Maestro, su amigo y su Señor, les hacían permanecer allí. Entonces, qué hermoso es ver esta imagen y esta escena también para la iglesia, una enseñanza de que lo que nos debe unir al Señor es ese amor primeramente. Si no estamos viviendo una religión, si no amamos a nuestro Dios y a nuestro Rey. Y sé que ese amor del Señor también nos permite experimentarlo desde lo humano, pero también desde su Santo Espíritu, que es quien nos permite amar. Obviamente lo expresamos con maneras humanas, con nuestro lenguaje humano, con nuestros abrazos, nuestras palabras de ánimo, pero el Señor y el Espíritu Santo definitivamente es quien coloca eso en nuestros corazones. Y allí sabemos que hemos conocido a Jesús, el Hijo de Dios. Para concluir esta palabra y este mensaje, quiero decir que en cuanto a Cristo, la sujeción de Él a María era como un hijo terrenal. Quiere decir que Él comprendía que había un Señor y Rey, al cual le rendía obediencia suprema sin desmeritar la obediencia de su mamá y de su papá. Entonces, a ustedes madres, quiero decirles lo siguiente, acorde a esta palabra y en reflexión a ella. ¿Te ha costado encaminar a tus hijos en el Señor? ¿Cumplir la obra que Dios te ha encomendado de criar a tu generación y velar por ellos hasta que el Señor cumpla el propósito de sus vidas? Quiero decirte que el Señor te respalda y lo vemos en su palabra. Te abraza, te anima, te alienta, seca tus lágrimas. Te dice que te esfuerce, que seas valiente, que no es fácil, que es un tiempo, una vida donde el Señor nos dice en su palabra que vamos a vivir aflicciones. Pero Él dice: pero ve aquí, yo he vencido al mundo. Y lo vemos y Él va a vencer, querida madre, te lo digo en esta mañana, síguete esforzando, siendo valiente, guerrera. Ahora, a ustedes hijos, quiero decirles lo siguiente. ¿Estamos mostrando a nuestras madres la obediencia y la honra que Dios nos ha mandado? Si nuestras mamás solo lo tienen a nosotros, ¿estamos velando por las necesidades de ellas? ¿Estamos velando por no dejarlas abandonadas, sufriendo, padeciendo? Nos molesta porque nuestra madre nos hable de parte de Dios, nos exhorte, nos anime a cumplir la obra de Dios. Es hora de cumplir con el mandamiento con promesa, por amor al Señor y a nuestras madres. Jesús nos dejó su ejemplo en vida de Él.
Entonces, este es el mensaje que quería traer en esta mañana para ustedes, madres, para quienes queremos ser futuras madres y también para cada uno de nosotros como hijos. Y qué hermoso es el Señor que nos habla a través de su palabra y que podemos ver que sí podemos aprender de la maternidad y de ser hijos e hijas a través de su palabra. Entonces yo te invito a que allí donde estás cierres tus ojos y podamos orar al Señor y darle gracias por su preciosa palabra para nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por permitirnos ver a través de Jesús, Señor Dios amado, a través de María, tu sierva, Señor. Ver, Dios, cómo nos das un modelo, Señor, de maternidad, Dios, de ser hijos e hijas, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes, Señor. Y hoy queremos pedirte perdón, Señor, si nos hemos equivocado. Perdón, Señor, desde quienes estamos en la posición de hijos e hijas.